Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues hoy, sinceramente, pues estoy un poquito enfadado, ¿verdad? Estoy como una araña peluda. ¿Por qué? Porque he visto hoy unas imágenes en las cuales, pues, un señor, pues, en un lugar público quiere rezar, cosa que la policía y las leyes que están implantando en nuestro país, aquí en este caso en España, pues le prohíbe hacer cualquier tipo de manifestación religiosa, aún en silencio, ¿verdad? Hoy en España se ha convertido el rezar una Ave María o dos Ave María, como en este caso, en este video que vamos a ver ahora, rezar dos Ave María en silencio, que no molesto a nadie, no hago ruido, no hago aspavientos, no hago nada que pueda molestar a nadie, y eso es constitutivo de delito. Eso lo vivimos hoy aquí en España en el año 2023. Vean las siguientes imágenes y a continuación pues daremos nuestra opinión. Está por encima de cualquier normativa que limite cualquier derecho constitucional. Si detienen a una sola persona por rezar, nos detendrán a todos nosotros. Bien, como han visto, ¿verdad? Yo me uno a ese grito, ¿verdad? Rezar no es delito y no debería de serlo, ¿verdad? Es algo absurdo. Un delito se comete cuando existe una acción que perjudica a otra persona, ¿verdad? Y entonces, pues, esa acción, pues, requiere una pena y una reparación en ciertos casos. Pero el orar o el rezar, que alguien me diga a mí qué mal causa a alguien. Todo lo contrario, te causa un bien a ti y causas un bien al prójimo, ¿verdad? Pues bien, este gobierno socialcomunista de extrema izquierda quiere borrar a Cristo de nuestro país. Un país, como todos sabemos, España, un país que siempre se ha conocido por ser católico y uno de los bastiones dentro de la Iglesia, junto a Italia y Portugal. Un país en los cuales amamos al Señor y amamos a nuestra Madre del Cielo. Fíjense qué interesante cómo se vulneran los derechos de los ciudadanos y de los creyentes. En nuestra Constitución española, ¿verdad? En el artículo 16.1 dice lo siguiente: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. O sea, este artículo garantiza al ciudadano no solamente español, sino a cualquier ciudadano que esté en el territorio español. Da igual que sea español, que sea inglés, americano, chino, lo que sea, da lo mismo. Estos derechos son los mismos para la persona nacional
como la persona extranjera que resida aquí. Dice este artículo que se garantiza la libertad. Falso. Y dice al final lo necesario para el mantenimiento del orden público. O sea, díganme si estas personas pues estaban alterando el orden público. ¿Verdad que no? Una persona de rodillas, rezando en silencio, altera el orden público. Yo, aquí en Málaga, cerca de donde vivo, existe una mezquita grandísima. Y en multitud de ocasiones he llegado a ver en diferentes fiestas del Islam, pues que se acumula una gran cantidad de personas. Y van cruzando desde el templo, van cruzando la carretera y cruzan como bien les da la gana, pudiendo provocar accidentes, porque los coches circulan. Y nunca, jamás he visto un policía de estar ahí diciendo que no pueden actuar de esa manera. Y a veces paran el tráfico. Están alterando el orden público. Pero una persona de rodillas, rezando en silencio, o musulmanes, o de cualquier tipo de religión, cuando han hecho cualquier tipo de expresión religiosa fuera de su templo, ¿alguien les dijo algo? Yo aún no he oído absolutamente nada. Parece ser que todo lo que sea o se haga referencia a Cristo y a su iglesia molesta. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Lo que dice Romanos 13. Y lo vamos a traer a colación con esto. Vamos a ver desde la luz de la fe, a ver cómo lo podemos encajar. Dice Romanos 13, del versículo 1 en adelante. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Cuando existe concordia entre lo que es la ley y también una lógica, porque no se puede legislar en contra de Dios, que es muy diferente a lo que nos está llamando Pablo a los romanos. Si un gobierno legisla en contra de la vida, como la interrupción del embarazo, ¿tenemos que estar de acuerdo? ¿Porque la Biblia dice que tenemos que respetar lo que dice la autoridad? No. Porque ya la autoridad va en contra de los mandamientos de Dios. Y quien permite y quien justifica y el que auspicia todos estos males, eutanasia, interrupción del embarazo, pena de muerte, etc., pues está en contra de Dios. No matarás. Seguimos leyendo. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, por supuesto, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? No tenemos que temer cuando los magistrados, los jueces, los políticos están con el pueblo. A eso no hay que temerlos, sino hay que temerlos cuando obran el mal. Y en este caso, sacando estas leyes
anticristianas, antidemocráticas, porque yo me debo a Dios, pero ellos se deben también a la Constitución española, a la que juraron obediencia el día que ellos obtuvieron el cargo. Y desobedecen a su juramento en la Constitución española, y también desobedecen las leyes de Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 4, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios ocupados asiduamente en ese oficio. Dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos a quien tributo, tributo a quien respeto, y respeto a quien honor. Volvemos a lo mismo. Gobierno que legisla en contra de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, podemos desobedecer siempre. Gobiernos criminales, como estamos viendo a nivel global. Pudimos ver hace escasos días un video que compartimos aquí en este mismo canal, donde por el simple hecho de ir un grupo de católicos al cine al ver una película y iban acompañados de un sacerdote, por ese motivo fueron expulsados del centro comercial. Y tú dirás, ¿cómo eso? Pues así, tal como te lo digo. Es más, los oficiales que expulsaron al grupo, que se encargaron incluso de acompañarlos hasta la puerta de salida, vaya gentileza, ¿verdad? Que amabilidad. No tuvieron tapujos en decirlo. Aquí el que molesta es el padre que va con sotana. Molesta, no puede estar aquí. Vemos el mundo cubierto de tinieblas, donde el mal parece que vence por momentos. Parece. ¿Por qué? Porque hace mucho ruido e infunde temor y pavor entre las personas. Pero el mal no tiene la última palabra. La victoria es de Cristo. La victoria es de la Iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Aquí, el próximo domingo, pues tenemos elecciones municipales. Y a final de año tenemos elecciones generales, en el cual pues se disuelve las Cortes y se vota un nuevo gobierno. Yo espero que Dios permita que este país, España y todos los países, lo hago extensivo a todos vuestros países, hermanos, que tengamos gobernantes que gobiernen para el pueblo y que respeten los derechos de los ciudadanos y los derechos de los cristianos, que no nos hagan parecer delincuentes por el simple hecho de rezar en la calle. Quizás esas personas que hoy criminalizan a la persona que reza, quizás un buen día pedirán oraciones a las personas creyentes. Créanme que así será. Pues oremos por todos los gobernantes, justos e injustos, para que el Señor los ilumine y lleve pues sus mandatos pues a buen puerto. Y los que no, pues se las verán un día
con el Señor, ¿verdad? Aquellas personas que han tenido el poder de cambiar la vida de millones de personas y se ha valido de un puesto para enriquecerse y también para tener al ciudadano oprimido, ¿verdad? Y vulnerar derechos tan fundamentales como la oración o hacer una muestra pública de su religión. Dios te guarde, Dios te bendiga.